Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado este día con el debate de los SF moderados. ¿Cree usted que es necesario convocar a los SF moderados a un diálogo nacional? Un 48% dice no, un 37% dice sí, y un 15% dice qué miedo, qué desconfianza, ¿no? Siempre con la palabra diálogo, porque es que la palabra diálogo también ha tenido una connotación por la historia reciente, que es algo para alargar las cosas, que se calmen, siempre hay una mesa de diálogo para cualquier problema, aunque no sea la solución, es simplemente una válvula, o se ha utilizado como una válvula de escape para salir al paso de una crisis o de presiones sociales. El tema que nos habíamos quedado en el segundo bloque es sociedad civil. Muchas veces se habla que sociedad civil quiere expresarse, sociedad civil propone, sociedad civil rechaza, sociedad civil sugiere. Sociedad civil como un término aparte o paralelo al sistema político. Pareciera que el sistema político no deja que sociedad civil se integre o son antagónicos en ciertos momentos. ¿Qué es sociedad civil y si ese es un espacio en donde puede existir encuentro aunque existan ideologías diferentes? Fíjate que yo creo que la clave de este debate la podemos encontrar en el debate político y en la arena política electoral cuando estamos hablando de sociedad civil. Yo he tratado de seguir, bueno, siempre sigo la historia de mi país porque yo quiero un mejor país, ¿verdad? O sea, yo soy de los que cree que hay que trabajar para conseguir un mejor país y donde hay que dialogar, diálogo. En eso tenemos radical, un acuerdo perfecto. Pero diálogo. En ese punto, ¿verdad? Tenemos un acuerdo perfecto. No soy moderado, soy dialógico. Entonces, yo te digo... No sos extremista. No soy extremista. Veo entonces acá que hay, en la sociedad civil empiezan a salir ciertas personas que lo peligroso es que se arrogan representaciones. Y entonces, como lo que vemos en los medios, en el Twitter, en Facebook y en todos estos, es a cierta gente opinando con cierto pensamiento, pensamos que esas personas individuales o representantes de grupos o minorías son los representantes de las mayorías campesinas, indígenas, pobres o de las personas que tenemos un pensamiento o sea, de izquierda. ¿ves es una crítica a la sociedad civil como se presenta y se implementa en este momento? Sí, entonces a lo que yo voy es, este llamado al diálogo es un llamado para cooptar a esos opinionistas que no son la verdadera representación de estas grandes mayorías. Es gente que tiene una cuenta de Twitter y que tiene un interés político, quiere ser diputado, quiere ser alcalde, quiere ser presidente. Entonces, este grupo que está viendo cómo no pierde el control del Estado y que tiene los medios económicos y los medios masivos, quiere jalarse a esa gente para que esa gente moderada entre en ese proyecto. Y si entra esa gente en ese proyecto, esa sociedad civil, obvias a aquellos de los que se les ha llamado extremistas o radicales que no son representados por esta gente urbana, que no conoce sus realidades, que no conoce sus demandas, que si vos le decís, a ver, dígame cuáles son los 14 postulados de Codeca, no te los pueden decir porque no los conocen, ellos tienen un interés. Entonces ahí es donde yo cuestiono a esta sociedad civil. Esta sociedad civil, pues que haga su partido y que sean ellos como urbanos, y si quieren ser moderados y aliarse a este llamado de la derecha, que lo hagan. Dice Luis Azardo, que nos envía un mensaje, dice: ¿se dan cuenta que solo están satanizando una palabra sin proponer solución? Solo hacen catarsis contra la derecha. ¿Qué responde, Fernando? Yo claro que he hecho proposición. Aquí estoy diciendo claramente, a ver, esto no se trata de que nos sentemos a dialogar. Un mínimo común que debemos encontrar es, vamos y rompamos el monopolio de los partidos políticos y que los campesinos que viven en Totonicapán, en Huehuetenango, en Petén, puedan hacer sus vehículos electorales. Hay que sentarse a platicar con los empresarios. No hay que platicar por eso. Si todos estamos de acuerdo, vamos y presionamos al Congreso que apruebe esa reforma. Pero lo que pasa, Fernando, lo que sí pasa, Fernando, es que no estamos tan de acuerdo tampoco. O sea, ahorita estamos de acuerdo nosotros en este punto de bajar las barreras, pero yo creo que sí deberíamos insistir un poco, y la otra es que sí necesitamos liderazgos. Esta gente que está participando como sociedad civil está dando la cara. Salen de espacios para poder salir y decir ciertas cosas, se van a parar frente a los diputados a presentarles una propuesta. ¿Por qué no vemos más gente acuerpando esa propuesta si esa propuesta ahorita nos conviene? Ya la propuesta de bajar las barreras de entrada y de votar por diputados y no por listas se presentó en el Congreso, pero ¿por qué no se ve más participación si eso nos conviene a muchas personas? O sea, unámonos a esa propuesta. Puede ser que esta persona no me caiga bien,
¿verdad? Pero tiene ideas y tiene una propuesta con la que yo me identifico y vamos. Entonces, pero apoyémosla. Pero no se trata de decir, es que como es aquel, pero como es aquel, no, pero tenemos que dialogar para poder apoyar. Como es aquel que me cae mal, entonces no lo voy a apoyar porque mejor si le meto un poco la edad también para que se baje más bien, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener un poco más de apertura y el diálogo es clave para eso. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos. No va a haber participación política, no va a haber un avance si no nos organizamos. Y la organización pasa por un proceso de diálogo. Ese proceso de diálogo, ¿tienen que estar todos invitados, Luis Miguel? Yo creo que este es un proceso de diálogo abierto y los extremistas, para no llamarles radicales, pero los extremistas se van a autoexcluir. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere dialogar. Pero que lo hagan ellos y que no sea lo que dice esta cosa que dice. A ver, lo que decía el llamado de Viguria, que decía, dejemos a los afuera, los extremistas, y seamos los moderados los que construyamos. No dejemos afuera a nadie. No, todos tienen representación. Es que yo creo que la gráfica no es necesariamente una invitación, es una explicación de lo que está sucediendo. Si lo vemos ahí, es que hay grupos que no están dispuestos a dialogar, que están muy bien representados en la gráfica, ¿verdad? Gente de extrema izquierda que no quiere dialogar, gente de extrema derecha que no se va a sentar a dialogar con otro, pero hay un grupo de gente que son izquierda y que son izquierda con ideas fuertes y principios fuertes y derecha con ideas fuertes y principios fuertes que sí se quiere sentar a dialogar. Esos son los moderados. Para mí yo no le buscaría una mala intención. Yo más bien lo veo como una descripción de lo que está pasando y lo que sí es que hay desinformación. Hay un grupo en el centro que está a propósito generando desinformación, generando que nos ataquemos entre nosotros, difamando personas, ¿verdad? Ahí son grupos, son net centers, son cuentas, pero también se salen de las redes sociales y lo hacen en medios de comunicación y otros espacios, que lo único que se están dedicando es a provocar la conflictividad en este país, ¿verdad? Hablar mal del otro, difamarlo y hacer creer que son otros los que están hablando. Entonces, a toda esa gente sí debemos de ser transparentes y decirles, primero señalarles sus mentiras en donde las están diciendo, y segundo, salir con transparencia y decir, yo no soy esto que están diciendo, yo soy otra cosa y me voy a presentar. En el tema de la desinformación pareciera que es muy eficiente, o han sido muy eficientes estas campañas de desinformación para al menos elevar las barreras o las divisiones entre ambos grupos. Creo que lo han logrado, creo que hemos caído presas de esa discusión sin sentido, no una, sino varias veces. Acá hemos analizado momentos en donde procesos de consenso se van por el abismo, en un momento en donde la desinformación fue eficaz y dio al trasto a muchos procesos de diálogo. En este momento yo creo que la desinformación sigue muy activa. Hemos visto los casos que está destapando CICIG, los poderes que está tocando el Ministerio Público, dan pie a pensar de que incluso la desinformación se va a incrementar en los próximos meses. Sí. Terrible. Entonces no estamos nosotros cayendo en un círculo vicioso de atacarnos unos contra otros, aunando a esa desinformación, porque no nos unimos en contra de los que desinforman, sino que básicamente estamos en estos debates que creo que son buenos y son necesarios, pero que nos agarran en momentos con la guardia baja y ellos aprovechan. A ver, yo repito mi pregunta. ¿Es desinformación decir que la derecha ha financiado ilícitamente a los partidos políticos y que el caso cooptación y corrupción ha llevado a varios empresarios? No, es desinformación porque es una idea simplificada, Fernando. No, hay grupos, los casos. No, pero es que no es, la derecha estás hablando de un grupo muy amplio. Hay grupos, hay personas, y ahí están los nombres. Busquemos los nombres, ahí están, ¿verdad? De personas que han financiado partidos de forma ilegal, y hay de todo tipo, ¿verdad? Hay desde dueños de medios de comunicación hasta dueños de empresas constructoras, hasta los mismos personas del sistema político, diputados que han creado sus propias empresas para autofinanciarse sus aventuras políticas. Entonces, digamos, son unos. O sea, decir la derecha es muy amplio. Es muy amplio. Estamos de acuerdo, ya lo aclaraste bastante bien y eso era el punto al que yo quería llegar. Y luego, la misma derecha empresarial sale radicalizando diciendo que Codecas son delincuentes. Entrevistan al presidente Casif y dice, esos son delincuentes, con ellos no hay que hablar. A ver, pero Codecas sí hay un tema ahí de conexiones ilegales, de hurto de fluidos, como han dicho ellos en algunas... ¿Cuántas condenas han habido?
No hay ninguna. Pero eso no quiere decir, pero si con impunidad vamos a medir, con impunidad es como que digamos, este político no es corrupto porque no lo hemos condenado. A mí me dicen, hay un discurso de desinformación y yo les digo, vamos a ejemplos claros y les muestro acá casos de empresas que han sido vinculadas a financiamiento electoral ilícito, casos de empresas que están en costos de corrupción. Pero si hay denuncias, Fernando, hay denuncias. Sí, o sea, pueden haber, pero yo te digo, ¿qué condenas hay? Entonces, ¿quién maneja la desinformación? Y me pregunto, a ver, una vez más, desde la izquierda, ¿quién desinforma a la derecha? ¿Qué puede desinformar uno de la derecha? Yo creo que decir es que la derecha es corrupta, eso es una desinformación. Porque ahí están los ejemplos. No, pero es que no es la derecha, Fernando. O sea, son personas. Hablemos de nombres de personas. Individualicemos. Y yo creo que también es una cosa. Aquí separémonos. O sea, yo no me voy a poner a la par. Por ejemplo, yo no me voy a poner a discutir. Hay un político de derecha, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad? Yo me considero de derecha. Entonces yo, si lo considero que es corrupto, no me voy a poner a la par de él solo porque lo sea, ¿verdad? O sea, independientemente de eso, creo que aquí lo que tenemos que hacer es individualizar. O sea, aquí hay personas específicamente que se han dedicado a hacer ese tipo de cosas, pero el resto de personas no están metidas en eso y hay gente con la que podemos dialogar. O sea, si empezamos con ese paso de poder separar a los buenos, no, esto es un poco simplista, pero separar a los buenos de los malos, ya con eso hacemos un paso. No generalizar. ¿Cómo separas a los que han sido presidentes de CACIF de la postura de CACIF que están en la cárcel? ¿Repetí, perdón? ¿Cómo separas a las personas que han representado a CACIF que están en la cárcel por el caso de construcción y corrupción cuando son una entidad gremial que representa un pensamiento en el país? Ellos están actuando en nombre de sus empresas y de ellos. Por eso las denuncias cuando fueron presidentes de CACIF. Sí, claro. Por eso las denuncias son individuales. La responsabilidad es individual, ¿verdad? Aquí hay personas dentro de esos grupos que están siendo acusadas y que están enfrentando un proceso legal. Ahora, el resto, mientras estén tranquilos, no tengan ese tipo de acusaciones, son personas con las que se puede hablar perfectamente. Y cuando hablas de desinformación, Fernando, Luis Miguel, sí hay casos en donde desde la extrema derecha se escuchan también discursos que generalizan. Sí. Y campañas de desprestigio que generalizan hacia no solo sectores de izquierda, sectores progresistas, sino que incluso comunidad internacional. Estos sectores extremistas de derecha la han emprendido y podemos ver en los mensajes de redes sociales a veces cuando se nos mete un net center o un influencer ahí extremista. O sea, existen ejemplos. Creo que mientras nosotros no salgamos de la discusión de pero es que ustedes también lo hacen o ustedes también lo han hecho, las defensas van a estar altas y la desconfianza, el nivel de desconfianza es altísimo. No creemos que la persona que nos invita nos está invitando para cambiar. Eso de entrada, y creo que la historia nos da la razón. Ahí sí yo creo que le concedo el punto a Fernando, pero no podemos no asistir nunca porque en el pasado esa gente tal vez no cumplió lo que prometió. El punto es ahora hacia adelante. El punto es que hay un grupo que quiere mantener el sistema de partidos políticos y lo vimos el día que Taracena tiró la hoja, ese mayordomo que va a hacer la papeleta, de que ellos están claros en lo que quieren. Mi pregunta es, ¿están, por ejemplo, las grandes mayorías, porque yo sigo pensando que son mayorías, no los extremistas, ¿están las mayorías claros hacia dónde quieren ir? No, porque creo que tienen dos visiones de Guatemala que no han podido consensuar. Y yo creo que no hay dos visiones de Guatemala, hay varias. Hay a lo mejor cientos de visiones de Guatemala, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en unos puntos mínimos. Y yo perdón que insista con el tema de la reforma electoral, Fernando. Pongámonos de acuerdo. Perdón que insista con el tema de la reforma electoral, pero a ver, tratemos de que haya más participación genuina, que no sea el dinero el que lo ayude a llegar a las personas al poder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bajando las barreras de entrada, porque armar un partido político en este país es muy caro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Es muy caro. Y con ese punto, y aquí ya dialogamos y nos pusimos de acuerdo, hagamos eso con más sectores, convenzamos a la gente que nos rodea, ¿verdad? Los lugares donde trabajamos, la gente con la que nos rodeamos, de este tipo de ideas para poder apoyarlas. Y si la presentó alguien que me cae mal, pero yo estoy de acuerdo con la idea, lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar ahorita porque yo sé que por lo menos es una persona honesta y después cuando lleguemos al Congreso... ¿Sabes qué es lo valioso de todo esto? Que estamos debatiendo. Que esa palabra malintencionada nos está haciendo debatir. Yo no la veo malintencionada. Bueno,
Uno dice que es malintencionado, el otro que no, pero vamos a hablar al regreso de, bueno, si se llega a un acuerdo mínimo, ¿qué se le dice a las bases de izquierda y a las bases de derecha? Y si van a estar de acuerdo en llegar a una agenda, al menos mínima en algunos puntos. Volvemos luego de la pausa con la etiqueta SF Moderados. ¿Le gusta o no le gusta la palabra?